Mi nombre es Sebastián Pivoto, director de cine y televisión. Bueno, mis comienzos en el medio fueron como asistente de cámara. Trabajé para una productora que estaba en el microcentro que hacía servicios exteriores para programas de ficción y también mucho para prensa. Mi primer trabajo como director fue en Poliladron. Yo era el asistente de dirección de Jorge Nisco. En un momento Jorge Nisco junto con Daniel Barone tuvieron que ir a hacer comodines, a dirigir comodines, y Adrián Suar me preguntó si me sentía con ganas y también con la responsabilidad suficiente como para dirigir Poliladron. Esto fue casi como una escena de película, porque me acuerdo que fue en el medio de la calle Corrientes una noche que nos encontramos con el Obelisco de fondo, y yo le dije obviamente que sí, que estaba listo, y así a la temprana edad de 25 años de pronto me encontraba dirigiendo Poliladron. La televisión, desde que yo empecé hace 15 años hasta ahora, la verdad que ha sufrido una cantidad de cambios muy grandes. Es cierto que los directores que empezamos a hacer una dirección diferente en televisión en cuanto a que había un aporte como más cinematográfico, una visión más cinematográfica, teníamos ciertas reglas que hoy ya no existen más. Podemos hablar desde los minutos que teníamos que hacer. Hoy un minuto de un capítulo puede variar de 42 a 70 minutos, con lo cual la carga de productividad es mucho mayor. Antes uno tenía reglas donde sabía que tenía que esmerarse más en los finales de bloques y en los finales de capítulo. Hoy cualquier escena puede ser un final de bloque o un final de capítulo. Y también los directores, con el paso del tiempo, creo que también nos hemos transformado casi en una mezcla de directores productores de los programas que hacemos, porque hemos tenido que asimilar muchas cosas de la producción para que cada programa pudiera salir en tiempo, horario y con la calidad suficiente para hacerlo. Yo creo que todos estos cambios son por muchas eventualidades, principalmente porque los costos han subido muchísimo en lo que es la producción. Creo también que el minuto a minuto y el aumento de esta vorágine por ser el primero en el rating, o el minuto a minuto del rating, nos lleva a que haya un vértigo aún mayor de lo que había en los tiempos que yo empecé. También creo que sí, la televisión, a partir de Polka y de otros, de Fernando Spinner, con Zona de Riesgo, de miniseries muy buenas, aportó en la mitad de la década del 90 esta cuestión de una visión un poquito más cinematográfica, que hoy todavía se trata de mantener, pero de pronto está siendo un poco fagocitada por la cuestión de la productividad. Por suerte también hay proyectos como los concursos para la televisión digital que permiten nuevas miradas y obviamente una mayor cantidad de programas de ficción que obviamente enriquece la programación. Sí, hay mucha producción en esta escena, que está buenísimo, muchos policías y un trabajo de dirección que está buenísimo, que es admirable. Sebastián Pivoto, que puso acá su grúa y todas sus plumas, desenvolvió. Así que bueno, grabando, festejando también. En un momento va a golpearlo, se va a tirar, y ahí es donde él va a quedar con el arma. Y ahí, Jauregui, soltá el arma. Jauregui, baja el arma. Y él va a quedarse ahí, lo va a ver a todos ustedes apuntando, la va a ver a Camila, y de pronto ¡pum! La televisión es instinto, me parece que es instinto y mucho trabajo, pero hay mucho instinto. El cine también tiene instinto, pero tiene tanto tiempo de trabajo que uno es más certero con los instintos. Pero sí creo que había una época donde se hacía una marcada diferencia entre los equipos de rodaje de cine y los equipos de rodaje de televisión, y yo creo que eso ha cambiado mucho. Me parece que hoy los equipos de rodaje de televisión tienen
tanta o más capacidad que un equipo de rodaje de cine. Sentirme más cómodo, obviamente que tengo que reconocer que el cine es el lugar ideal para el desarrollo artístico del director. De nuevo vuelvo a repetir, por una cuestión de tiempo, por una cuestión de que el director está desde un principio con el guión, trabajando, por más de que no sea a lo mejor el guión de uno, pero puede ser el guión de otro, puede estar trabajando el guión. O sea, hay como dice Daniel Burman, una película siempre va a ser mejor cuanto más horas de trabajo haya encima de ella. Y un director en el cine puede realizar sus sueños por lo menos de la manera más cercana posible. Lo cual no significa que la televisión hecha con unos tiempos, no a lo mejor de una tira diaria, que son los más complicados, sino de un unitario y una miniserie, no se puedan trabajar bien, pero el cine. En este momento yo me encuentro dirigiendo los exteriores de Solamente Vos, aunque también hacemos mucho interior, no con switcher, a pesar de lo que ven atrás mío, no es con switcher, es a 2 cámaras y se grama como si fuera una unidad de exteriores. También estoy seguramente cuando termine de hacer unos meses este programa, voy a hacer el nuevo programa de Polka, y también estoy con un guión para cine que esperemos que se pueda realizar el año que viene. El guión está basado en una adaptación de la primera novela de Reinaldo Sitecase. Lo hicimos con Matías Bertilotti, Jorge Bechara y yo, también son directores y guionistas amigos míos. Obviamente para que lo dirija yo, con producción de Pampa Films, de Juan Pablo Buscarini. Y bueno, vamos a tratar de que Telefe nos acompañe en este camino. Para contar una buena historia, lo primero que necesitas es un guión, un buen guión, una buena idea, un buen guión. Y después yo creo que, como dice otra frase famosa, el 90% del trabajo de un director es un buen casting. O sea, cuando vos elegís bien a tus actores para la película o para el producto que sea, tenés el 90% del trabajo hecho y después es obviamente mucho más fácil, pero todo parte del guión y la historia. De 800 pantallas más o menos que hay en la Argentina, todavía quedan unas 550, 600 pantallas que son fílmicas. Entonces, si bien la penetración del digital está siendo importante, Latinoamérica, a excepción de México, es una de las regiones que más atrasadas está en la reconversión a digital. Entonces, de hecho, todavía seguimos haciendo muchas copias fílmicas. Pero sí, obviamente está afectando y se supone que con el correr de los meses y dentro de los próximos 2 años, la penetración del digital va a ser mucho más importante y se va a ver muy afectado ese flujo de 35 milímetros. Nosotros estamos trabajando con el área de CPEC para brindar las copias digitales a los cines desde febrero de 2010. Ahí empezamos a hacer los primeros trabajos de duplicación y de generación de los DCPs. Así que ya hace bastante tiempo. Bien, de hecho, Cinecolor ya tiene un área, se llama Cinecolor SAT, que ya está montada y funcionando, ya tiene instaladas cerca de 25 antenas en distintos complejos en toda Latinoamérica para proveer los servicios satelitales. Así que en cuanto los exhibidores estén listos para adquirir estos servicios, estamos listos para estas instalaciones y brindar estas transmisiones satelitales de los DCPs. El formato va a seguir siendo DCP, solo que en lugar de entregar un delivery físico en un disco, el delivery va a ser vía satélite.
Cinecolor Digital y Lab desde siempre trabajaron de manera conjunta, desde los procesos digitales y analógicos. O sea, hay parte de los procesos que se empiezan en la parte digital de Cinecolor y que terminan en el laboratorio, como son las transferencias digitales a 35 milímetros de las películas que tenían efectos y últimamente de las películas capturadas en digital que tienen que terminar obligatoriamente en 35 milímetros para salas comerciales. Entonces, esos procesos arrancan en Palermo, terminan en Olivos en el laboratorio. Ahora, de alguna manera, se va a dar vuelta y se está ya dando vuelta ese proceso porque los negativos, como decía antes Mario, y las películas que están en negativo con 35 milímetros tienen que digitalizarse por 3 motivos. Uno, para poder por ahí proyectarla digitalmente en un DCP, para preservación y para restauración también. Para televisión en HD, por ejemplo, que es algo que ahora está cada vez teniendo más importancia, y para la preservación digital, como decía antes Mario. Entonces, es muy importante la experiencia que tiene Cinecolor y el laboratorio para lo que es la restauración física de las películas y la evaluación física de esas películas. Y una vez que están preparadas, las mandan a Cinecolor Digital, donde las escaneamos en 2K para tener un archivo digital. Entonces, una vez que está el material escaneado digitalmente en 2K, en una secuencia DPX, podemos optar para backupear ese material restaurado en una cinta LTO, que es lo que estamos haciendo, que es una de las maneras más seguras hoy de preservar material digital. Podemos bajarlo en Master HD para televisión o para una venta internacional también que puede ocurrir, o para un DCP para las proyecciones de salas digitales, como se hizo con Esperando la Carroza el año pasado, como estamos haciendo ahora con la obra de Jorge Cedrón, que estamos restaurando 7 películas de Jorge Cedrón. Entonces, lo hicimos con el corto de la Revolución de Mayo. Hace un mes más o menos restauramos la creación del himno. Entonces, todos estos materiales que se van digitalizando y se van preservando y restaurando dan una gran opción, digamos, de distribución y de hacer conocer un material que está guardado hace muchos años. En términos generales, el mercado y los productores no han valorado demasiado el patrimonio cinematográfico, cosa que sí, mucha gente de la industria y nosotros como laboratorio lo hemos hecho, y tenemos guardado gran parte de la filmografía argentina de los últimos 30 años. Pero hay mucha filmografía que también está dispersa. Hay filmografía que la tienen historiadores, gente como Fernando Peña, y yo creo que la industria merece tener un lugar de preservación de todo su patrimonio audiovisual, y creo que Cinecolor puede ser un buen ámbito privado, obviamente, para poder preservar todos los materiales que hay en Argentina. Entonces, hay cantidades de directores, productores que tienen negativos que me han contado. Que si yo tengo el negativo en mi casa, en una pieza, obviamente de una manera archivado, de una manera riesgosa para el material. Así que yo creo que Cinecolor va a poder brindar un servicio, estamos trabajando en un proyecto de preservación a nivel internacional muy interesante. Toda obra audiovisual tiene un creador, el director. DAC, Directores Argentinos Cinematográficos, Asociación General de Directores, Autores Cinematográficos y Audiovisuales. Soy Carmen Guarini, directora de Calles de la Memoria. La historia tiene en realidad dos vertientes. Por un lado, el hecho de ver las baldosas cada vez más presentes en la ciudad de Buenos Aires comenzó a llamar mi atención. Y luego la historia del film, que en realidad es la historia de un taller de cine donde los alumnos van a filmar el tema de las baldosas, surgió precisamente porque yo fui convocada para dar un taller de cine de 2 meses y les propuse a esos alumnos trabajar el tema de las baldosas. Precisamente el tema de la memoria es una cosa que es recurrente en mis películas. Creo que desde la primera película que filmé, Hospital Borda, Un llamado a la razón, apareció el tema de los desaparecidos, el tema del terrorismo de Estado en la Argentina. Poco a poco fui acercándome a ciertas temáticas, como la historia de Jaime de Nevares,
que fue un ferviente defensor de los derechos humanos. Y bueno, así fueron como apareciendo temas. Después yo me interesé por filmar hijos. La asociación me acerqué a ellos y les propuse hacer una película. Lo que ocurrió en nuestro país es un tema que nos atraviesa a todos. Y bueno, a mí me interesa explorarlo a través de la imagen. Entonces surgen estas distintas historias o distintos temas que me permiten, digamos, trabajar desde lo cinematográfico la manera en que podemos hablar de la memoria, dónde podemos verla, cómo aparece, cómo surge, explorar esos caminos desde la puesta en escena también de lo real y de sus protagonistas. Yo creo que el documental sí es un género masivo. De hecho, en muchos países en la televisión se pasan cientos y cientos de horas mensualmente que son registros documentales de muy variado tipo. Digamos que la palabra documental abarca un amplio registro y después está lo que se llama el documental como documental de autor, que se vincula más a un cine de ensayo, a un cine que tiene un registro más ficcional, digamos así, en donde los documentalistas recurrimos a ciertas historias, como en el caso de mi película Calles, yo recurro al artificio, digamos así, de trabajar a partir de la historia de unos alumnos que van a hacer un taller, elementos que vienen de lo real. En general, la ficción de autor no es un género masivo, no es un producto masivo. Todo empezó en el 2008, cuando yo di este taller, donde les propuse a los alumnos explorar esta temática, les di una cierta cantidad de informaciones, debatíamos ciertas películas que yo les llevaba en torno al tema de memoria, trabajamos algunos aspectos más teóricos del tema de memoria, y ellos, a partir de su experiencia, era un taller acelerado, digamos, de 2 meses, con alumnos extranjeros, en su mayoría. Fue como el puntapié inicial de esta experiencia, ¿no? Ellos terminaron 2 cortometrajes y luego yo continué con los registros, porque la idea justamente era hacer un cruce entre su mirada y la mía. Desde que yo me inicié a hoy, la transformación de la producción documental en la Argentina en particular, en el mundo en general, pero en la Argentina en particular, ha sufrido un aumento cuantitativo y cualitativo increíble, por suerte. Y esto a mí me parece que es un crecimiento importante, porque no hace solamente a la producción del documental, hace a la producción de la cinematografía en nuestro país en general. E inclusive lo interesante es que hoy hay muchos directores que solo se dedicaban a la ficción, que están cruzando la línea y trabajando también en documental. Así que no, creo que el cambio ha sido enorme, yo lo he podido vivir, he sido, creo, en parte un actor muy activo en esa transformación también, porque desde los inicios yo trabajé junto a Marcelo Céspedes, desde Cineojo, en pos de trabajar siempre la manera de reglamentar esta actividad. Cuando nosotros comenzamos en los años 80, nadie entendía muy bien qué era este cine, éramos muy pocas personas las que nos dedicábamos al documental, y poco a poco fuimos consiguiendo que existiera una regulación, que existiera el subsidio al cine documental, que hubiera reglas como las hay para la ficción, y esto ha redundado realmente en un crecimiento muy importante de la producción nacional. La película estuvo en algunos festivales, sí. Estuvo en Brasilia, en el Festival de Cine Político, se estrenó en Mar del Plata, en la competencia argentina, y bueno, ahora está haciendo el recorrido por algunos otros festivales más. En general, las experiencias en los festivales fueron buenas porque la gente comprendió perfectamente bien la película, y en otros países, sobre todo en Alemania, y en países que han vivido guerras, hay experiencias que son parecidas, pero que tienen que ver más con placas recordatorias, ¿no? Aquí es una experiencia que se vincula más a un hecho colectivo, es decir, las baldosas las fabrican los mismos amigos o familiares o militantes que han conocido a estos militantes desaparecidos. Es un trabajo más artesanal, donde lo que se intenta es recuperar la historia de cada desaparecido, ¿no? Entonces, en ese sentido, cada baldosa tiene su propia historia. Y entonces es bien distinto a simplemente poner una placa en una pared. Y además el hecho que se pongan en el piso y la gente, en las veredas, para que la gente las pise, tiene que ver con esto, con una necesidad que eso se integre a la vida cotidiana, al espacio urbano de otro modo, ¿no? De un modo más inconsciente incluso. Hola, soy Maxi Gutiérrez, el director de El Vagoneta en el mundo del cine.
El Vagoneta nace en el 2006 más o menos, cuando el 2.0 empezó a asomar en la web. Y digamos, si la comunicación bidireccional en internet empezó a ser una realidad. Realmente lo que me conmovió y me motivó realmente fue la idea de la comunicación bidireccional, que es muy parecida a la comunicación humana. Entonces eso fue lo que más me motivó. Me motivó las capacidades técnicas nuevas. A partir de ahí generé la serie El Vagoneta, que la serie El Vagoneta se me ocurrió en la terraza de mi casa. Yo vivía en Villa Urquiza en ese momento y me la pasaba todo el día en la terraza pensando qué hacer con mi vida. Y tenía un cartel de publicidad adelante. El cartel de publicidad de enfrente estaba vacío. Teniendo todo el día el cartel ahí adelante, la foto de la tapa es una subjetiva mía, es decir, son mis zapatillas y el cartel estaba ahí adelante y se me ocurrió la idea esta. Yo me juntaba con mis amigos en el bar de la esquina a charlar de esto. Che, estoy pensando en poner un cartel de publicidad y conseguir un sponsor para no laburar más. Y ahí se hizo una serie que hubo que primero ver de qué se trataba y ver de qué iba y ver cómo se formateaba. La primera temporada fue muy exitosa por el tono, porque era simpática la propuesta, era gratis, la podías ver cuando querías. Y también entró en una zona donde, bueno, ¿qué es esto que vos podés ver en videos por internet? Se sumó un sponsor muy grande que sostuvo la segunda temporada, y a partir de ahí la segunda temporada realmente fue exitosa, porque la gente que invirtió, este sponsor, puso mucho dinero en comunicación, y entonces sí, ahí sí se puso masiva la cosa. Cuando se puso masiva vino la propuesta de una productora de cine de llevarlo al cine, a ver qué pasaba. ¿Y qué onda? ¿Cómo le fue? Es publicidad, boludo. ¿A quién le puede hacer mal? Creo que lo más logrado en lo narrativo de Vagoneta es la economía de los textos. Ese es el logro más grande, del que yo me siento más orgulloso como guionista. Arranqué de muy chiquito a trabajar en publicidad. A los 16, 17 años trabajaba en una agencia. Mientras hacía publicidad, estudié comunicación. Terminé mi carrera universitaria en comunicación. Lo que más me gustaba de la publicidad era cuando iba a los rodajes y veía cómo se filmaban los guiones que yo escribía ahí como redactor. Entonces empecé a buscar laburo en medios audiovisuales y era imposible, completamente no se podía conseguir, igual que ahora, ¿no? Entonces bueno, desistí y renuncié a todo. Entonces me fui a ver a los Stones a Nueva Jersey. Y ahí me enamoré de una chica Stone también. Y juntos decidimos irnos a Europa. Entonces cuando estábamos en Europa conocí a Nicolás Repetto, de pedo. Entonces empezó a aparecer toda esa gente ahí y bueno, yo estaba ahí en Europa. Cuando volví sin un sope, sin laburo, y me fui directamente a Telefe a buscar a esta gente que había conocido. Entonces me dieron entrada y empecé a trabajar en Nico en Telefe y estuvo buenísimo. Y ahí conocí a Posca, a Fabio Posca y a Pablo Codevila, y empecé a trabajar con Codevila y con Posca en lo que él hacía, que era El Perro, y entonces me anoté en el cine, me empecé a estudiar cine, empecé a estudiar una carrera de cine y mientras hacía televisión. Y la verdad que me fue bastante bien, fui creciendo dentro de la tele, rápidamente empecé a dirigir, entré en la tele en el 95, en el 97 ya estaba de asistente de dirección de un gran director. También tuve mucha suerte con la gente que me rodeó, a la gente que me acerqué. Primero me acerqué a un tipo que se llama Rodolfo Ledo, una bestia total, y empecé a ser asistente de dirección de él, en Naranja y Media. Y después rápidamente me hice amigo de una bestia, para mí el mejor director de la televisión, que se llama Víctor Estela, y me quedé muy pegado a él, pero como amigo. La verdad que trabajamos juntos en un solo proyecto, pero estuve muy cerca de él en cómo resolvía los guiones, cómo resolvía la puesta en escena y demás. La verdad que la gente con la que me tocó laburar
siempre fue muy generosa conmigo. Que también lo que te da la ficción en televisión es un ejercicio cotidiano, rápido, de resolución rápida. Vos tenés que resolver 15, 20 escenas en un día con 8 o 9 actores distintos y distintas puestas, distintos escenarios. Entonces, eso cuando lo haces todos los días, de lunes a viernes, de las 8 hasta las 10 de la noche, durante 4 o 5 años, estás recontra súper curtido. De ahí terminé un poco quemado y me pasé a hacer Humanos en el Camino. Entonces hice 3 años de Humanos en el Camino como documentalista. Y eso también me dio una gran dinámica en la puesta en escena, porque vos estás laburando en vivo con 2 cámaras, con situaciones planteadas de forma espontánea. Seguí un poco más, intenté volver a dirigir ficción en la tele y ya no podía, porque ya me estaban pasando otras cosas, tenía otras cosas en la cabeza y eso ya fue para el 2006 y ahí arrancamos el principio de la nota, que empezó lo de internet y me la jugué ahí. No hay un mango en internet, eso es lo que tiene, que internet es gratis. En realidad se dice que es gratis, es una de las más grandes mentiras del universo, que internet es gratis porque sale más caro que el cable, pero nadie gana guita en internet, así que es difícil encontrarla. Ya va a pasar, en algún momento va a pasar que le vamos a encontrar la vuelta, pero bueno, ese es el cuento más o menos.